Muy buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos una vez más a Barra de Mujeres. Bueno, y esta semana estamos entrando ya en la recta final hacia la revocatoria. Lo único que esperamos es que la gente al final, como ha ocurrido en otros procesos electorales, procese bien todas las consecuencias de su voto y puedan realmente entrar en razón, porque lo que se está tratando de hacer con la Municipalidad de Lima es realmente, yo lo veo algo demencial. Entonces ha ocurrido en otros procesos electorales que en la última semana han habido cambios muy significativos, sin ir muy lejos el de Humala con Keiko Fujimori. Fue con la semana en que ya se habían prohibido las encuestas donde se produce la subida de Humala. O sea que esperemos que haya algún suceso capaz de revertir las tendencias últimas que hemos podido ver. Pero bueno, ahora estamos con nuestro invitado. Él es Juan Dejo, sacerdote jesuita. Bienvenido, Juan. Muchas gracias. Y estamos queriendo conversar desde hace semanas el tema del papado, la influencia que tiene el papado en la vida de las personas. Por supuesto estamos hablando del mundo católico, incluso creyentes o no creyentes, porque los no creyentes también se tienen que cuidar por las formas, porque desde el momento en que uno vive en una sociedad católica, está pues impregnada de los valores católicos y cristianos. Entonces los no creyentes tampoco pueden separarse mucho, ¿no?, de estos patrones de conducta, porque son mal vistos, no es políticamente correcto. Entonces, lo que queremos ver es eso, justamente, cuánto influye una persona en el papado, en lo que pueden ser las decisiones y la vida de las personas. Y sobre todo porque nosotros hemos tenido dos papas en los últimos años que han sido radicalmente diferentes. Uno ha sido un papa político, ¿no?, como ha sido el Juan Pablo II, y otro ha sido un papa que ha sido un gran intelectual, un hombre, un filósofo realmente de muy alto nivel. Yo he leído algo de él que me costaba mucho trabajo su lectura, porque eran constantes referencias a pensadores griegos, romanos, a historiadores. O sea, el discurso de él estaba impreso o lleno de referencias a otros pensadores. Entonces es una cosa muy rica, ¿no?, un verdadero intelectual. Pero sin embargo, un intelectual que estuvo cerca del Vaticano II, incluso de las ideas progresistas, pero que fue cambiando, ¿no? Entonces también podemos ver más adelante cuál fue las razones de este cambio. Hay unas ideas interesantes en el artículo de Mario Vargas Llosa, pero lo que quisiera preguntarle primero es aquí a Juan, es cómo se interpreta cómo interpreta usted, Juan, esta frase de ya no tengo fuerzas. No tengo fuerzas porque soy anciano, o no tengo fuerzas para seguir lidiando con los enormes problemas del Vaticano. Yo creo que ante todo la frase expresa un carácter muy auténtico del Papa, ¿no? Yo creo que es un Papa que ha puesto como bandera de su gobierno encarar la verdad, desde una manera incluso teológica, ¿no? Una de sus encíclicas habla precisamente de la caridad en la verdad, y de otro lado, a nivel de, digamos, manejo político de la situación, recordemos que él sí enfrentó, ¿no?, desde un principio todo el problema de los abusos sexuales, en efecto. Pero dicen que lo tapó cuando era asesor de Juan Pablo. No creo que sea tan preciso decir tapar, ¿no? Yo creo que más bien lo que se sabe ahora es que él sí luchó porque Juan Pablo II pudiera sacar a la luz, ¿no? Pero de hecho, yo creo que eso, no voy a justificar, pero lo que yo sí creo que hay que comprender es que es una institución que la Iglesia, a nivel oficial, que tiene una clara autoconciencia de que de un acto o una declaración depende la salud, diríamos, espiritual de millones de personas. Claro. Entonces, de ahí la resistencia de decir si ahora decimos, cómo lo decimos. O sea, habría que ponerse en la mente estas personas que dirigían toda la iglesia en esos momentos, ¿no? Claro. Pero yo creo que lo interesante es que Ratzinger tuvo la entereza de hacerlo y de luchar. Y cuando ha llegado al poder como papa,
es lo primero que ha hecho. Bueno, ha pedido disculpas, ¿no? Así es, y no solamente eso, sino que ha tomado medidas muy claras, incluso colocando dentro del, digamos, del derecho canónico la figura del abuso como algo que tiene que ser inmediatamente penado, ¿no? Ahora, esto aparentemente sería una de las cosas más suaves, ¿no? Dentro de todos los otros problemas, por ejemplo, el manejo de la banca vaticana, e incluso que se han filtrado información de lavado de dinero, no olvidemos que ha habido el asesinato o suicidio de Calvi en el pasado, o sea... Yo creo que ha habido muchas cosas que se han ido escapando de la mano, porque eso lo puede uno ver en la vida de muchas congregaciones religiosas a través de la historia, ¿no? Sí. Sin justificar tampoco, pero creo que hay algo de ingenuidad también, ¿no? Es decir, cuando se trabaja con dinero, y cuando hay dinero entre manos, el espíritu pues humano es así, ¿no? O sea, las tentaciones llegan, y no solamente para los religiosos, sino que se ha trabajado con muchos laicos que están acostumbrados a ese mundo y que de repente ha habido pues una especie de ceguera o ingenuidad y que ha tomado, diríamos, el poder tarde o temprano, ¿no? Y además, cómo se condice un Estado como es el Vaticano, que teóricamente debe velar principalmente por lo espiritual, como un manejo de lo económico, que es una cosa tan dura, porque quiebra negocios, quiebra personas, produce malestares en muchos seres humanos, o sea, el manejo económico es generalmente, recae en manos de gente muy dura y casi podríamos decir sin escrúpulos, ¿no? Bueno, vuelvo a repetir, la intención de partida de esto que se llama el Banco Vaticano, la Banca Vaticana, es en realidad una organización para bienes de bienestar religioso, ¿no? Es decir, para ayudar no solamente a la administración interna del Vaticano, sino para hacer obras. El nombre oficial es ese, ¿no? De obras religiosas. Sí, así se llama. Entonces, ese es en realidad el nombre, y ahí está el sentido de la banca, ¿no? Claro. Pero, sin embargo, yo creo que ahí ha habido definitivamente un desconocimiento, y la última movida que ha hecho política ha sido, obviamente, clarísimamente cambiar al antiguo director, y por otro nuevo, el barón Van Freyck, no me acuerdo el nombre, que implica realmente un giro ahí político, una fuerte decisión antes de renunciar. Yo creo que aquí hay algo que tiene que ver con lo político, y vuelvo a la pregunta inicial que me hizo, sobre que ya no tiene más fuerzas. Yo creo que ahí está la autenticidad de la que hablaba, ¿no? Él se da cuenta que es una persona que físicamente está cansada, cuyo carisma de repente él siente que no era precisamente para gobernar de esta manera, y me parece que el artículo también de Vargas Llosa lo dice de otra manera. Él ha sido una persona que se considera y se veía como un intelectual. Eso, sí. Es un intelectual, y como usted lo ha dicho, o sea, es de una calidad, yo creo que es uno de los papas más brillantes que hemos tenido. Uno lee un texto y uno puede ser no creyente y manifestar que tiene una solvencia académica impresionante, ¿no? A mí me llamó mucho la atención una de las cosas que él declara en una entrevista, que es un libro, es una entrevista que duró como una semana o 2 semanas, La sal de la vida me parece que se llama, que le hace un periodista español, y él dice que llegó a la fe a través de la razón. Que me parece lo que es al revés, ¿no? Generalmente la gente, no sé, de la fe, se desencanta de la fe precisamente porque entra a tallar la razón, y por medio de la razón se destruye la fe, pero él al contrario, él lo lleva a la fe. Pero yo creo que es el camino de muchos creyentes, ¿no? Lo que sucede es que, como usted dice, uno piensa que la razón es un peligro para la fe, porque se entiende desde una fe escindida de la razón. Y ese es el problema. Es que además es antidogma, pues, la razón. Claro, pero no, la razón en todo caso tendría que colaborar con la fe para que la fe se profundice, que es más o menos lo que él ha hecho en su papado, ¿no? Y esa es una posición bastante más agustiniana que tomista, ¿no? En Santo Tomás es como que la cosa va por un lado, la fe y la razón es servidora de la fe, ¿no? Sí. En cambio, en Agustín las dos cosas están imbricadas. Y yo creo que esa es la posición que tiene más Benedicto XVI, como muchos otros hombres de iglesia, como muchos otros doctores o escritores espirituales a través de la historia, ¿no? Las dos cosas están imbricadas. Claro. Ahora, otra cosa interesante es las razones
por las que él hubiera girado, digamos, hacia posiciones conservadoras. Y acá hay una explicación que da Mario Vargas Llosa que me parece muy interesante. Yo no sé si serán interpretaciones de él, ¿no? Pero lo que él señala es que dice que la única forma que él tenía de impedir, a su juicio, que todo el patrimonio intelectual, teológico y artístico fecundado por el cristianismo a través de toda la historia, de la cual somos todos herederos, la única forma de que esto no se desbarate en un aquelarre, o sea, en una fiesta casi de brujas revisionista y una feria de disputas ideológicas, era preservando el denominador común de la tradición y el dogma, aun si ello significaba que la familia católica se fuera reduciendo y marginando cada vez más en un mundo devastado por el materialismo, la codicia y el relativismo moral. O sea, él descarta toda posibilidad de someter a debate ciertos principios fundamentales de la Iglesia, aun cuando él esté pensando o dudando de la validez de algunos de ellos, y prefiere aferrarse y mantenerlos en vez de exponerlos a debates ya que pudieran terminar. Yo creo que hay algo de cierto, ¿no? Definitivamente Benedicto XVI como papa y como cardenal previamente y como obispo anteriormente y como consejero del cardenal de Colonia cuando inicia todo este trabajo de perito en el Concilio Vaticano II es y lo ha sido siempre un hombre institución. Y cuando uno pero ya como papa ya es como el poder constituyente, claro, más que el poder constituido, claro, obviamente, ¿no? Entonces él puede abrir. Constituido y desde la fe asumiendo que es una responsabilidad que le viene del espíritu. O sea, hay que meterse en la mentalidad, ¿no?, de alguien que cree y sobre todo de un hombre de iglesia para poder entender que realmente en su foro interno él cree que es una responsabilidad que le viene, diríamos, de arriba. Claro. Entonces, imagínese cargar eso. No quiere poner en riesgo lo que ha recibido. Obviamente, no solamente eso, sino poner en riesgo en una época en la que el relativismo es parte de lo, voy a caricaturizar, de ser políticamente correcto. Ah, sí. ¿No es así? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Además, hay un signo muy claro. Antes de haber entrado al cónclave anterior por el cual él llegó a ser papa, él como decano de los cardenales, tiene que dar una locución, como una especie de pequeña meditación a los cardenales que van a ir a votar. Y lo que él les dijo claramente fue que se tuviera en cuenta el espíritu del relativismo en el que se vivía actualmente en el mundo. Claro. Y si uno hace un seguimiento de sus declaraciones, de sus textos, de sus homilías, de sus sermones, etc., uno va a ver que esa es su lucha. Ahora, él está percibiendo que estamos en un tiempo eje, diríamos, ¿no? Sí. Un tiempo muy peculiar para la historia. Como un cambio de era, de ¿no? época, eso es clarísimo, ¿no? Bueno, yo como también, soy historiador, yo tengo esa tendencia a ver grandes procesos. Sí, entonces, y un hombre inteligente como él, con una clara conciencia histórica de su rol, etcétera, él ha optado por una política que prefiere sólidamente, diríamos, afirmar las bases históricas, ¿no? Claro. Es una posición. Otros podrán decir, no, voy a optar por una actitud profética. Más riesgosa. ¿No? Y como dice la Constitución Apostólica del Vaticano II, Gaudium et Spes, en una locución se decía algo así como el porvenir de la humanidad está en manos de aquellos que para las futuras generaciones deban dar razones para la vida y razones de esperar. Es otra actitud. Otra actitud. Uno que va y dice, no, vamos a romper y no tengamos miedo, vamos a ver qué pasa. Es una posibilidad, pero habría que estar, repito, en el pellejo. En el pellejo de cada uno para ver quién se arriesga a desobedecer al otro. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte y seguimos conversando estos temas porque a mí me parece muy interesante, por lo menos, creyente o no creyente, conocer lo que es la dinámica interna del Vaticano. Regresamos en unos minutos.
que si tal cosa, que cuando callas te ves mucho más hermosa, mujer, espiga abierta entre pañales, cadena de eslabones ancestrales, ovario fuerte, di lo que vales, la vida empieza donde todos son iguales. Ángela James o antes. Bueno, seguimos conversando con Juan Dejo, él es sacerdote jesuita, y estamos hablando un poco de lo que es el papado, los interiores del Vaticano, la forma como razona un hombre con una responsabilidad tan grande como la de ser papa, ¿no? Ahora, yo veía también por otro lado, que para nosotras las mujeres, vamos a ir aterrizando el tema, fieles o no fieles, un papa político, un papa intelectual, un papa conservador, un papa progresista es lo mismo. Porque todos están en contra de la libertad sexual, que para las mujeres es importante, no quiero decir libertinaje ni nada, pero sí tener, como los hombres, ¿no? Probablemente con más recato, porque con las mujeres siempre hay el riesgo de la maternidad, o la libertad de planificación familiar, por Dios. La planificación familiar en los años 50 es lo que permite a las mujeres proyectar y programar su vida. Entonces, estar en contra del preservativo, que dicen que estuvo a favor hace un tiempo Benedicto, o en contra de la píldora anticonceptiva. No hablemos de aborto. Aborto podríamos hablar del aborto que hace peligrar la vida de la madre, pero creo que aborto en todas sus formas va a estar penado. Bueno, pero cosas más vinculadas a la vida cotidiana, yo he sido testigo, Juan, de mujeres que han salido embarazadas y lloraban amargamente. Y yo le decía, pero no te cuidas, hija mía. No puedo porque la iglesia no me lo permite. Llorar amargamente cuando salían embarazadas. Bueno, entonces, en síntesis, para nosotras las mujeres prácticamente es lo mismo. Y creo que las mujeres los derechos de las mujeres marcan como un punto de inflexión. Más o menos como te define cuál es el progresista, por decirlo, o el conservador, ¿no? Sobre todo en temas de planificación familiar, ¿no? Que es tan importante. Bueno, sí, en parte es cierto lo que dicen, es decir, hay una política muy clara de parte de la Iglesia en la cual el punto de partida es, diríamos, en la raíz es la teología natural, ¿no? Es decir, una percepción de que la naturaleza humana es, diríamos, sabia por sí misma y tiene una lógica que hay que seguirla, ¿no? Contravenirla es arriesgar, ¿no? Pero de hecho también existen, aunque yo sé que puede resultar para algunos un poco como absurdo, ¿no? Métodos naturales, ¿no? Que siempre se han difundido, por los cuales es posible también saber decidir adecuadamente, ¿no? Pero esta lógica de la naturaleza es una lógica anacrónica, si se quiere, porque con el mismo argumento, pues, estarían prohibidas pues las transfusiones de sangre como las prohíben algunas religiones y toda la medicina. No, o sea, pues porque todo lo que altera la naturaleza. No es cuestión de alterar o no intervenir en la naturaleza, porque el ser humano está llamado a ser, como dice el Génesis, diríamos, dueño y señor de la naturaleza. Lo que estoy diciendo la naturaleza humana, es que, digo, claro, ¿no? la naturaleza humana, claro, también, obviamente, está dentro de todo, ¿no? Se supone que hay una funcionalidad que debería seguir su naturaleza, ¿no? Y la naturaleza de la mujer es procrear. La naturaleza de la mujer es pero del hombre y la mujer, es decir, ahí, si me permite, en la primera parte de lo que usted dijo, hay una cosa que en todo caso hay que matizar, porque si estamos entendiendo libertad sexual de las mujeres como la de los hombres, hay un punto de partida que está mal. ¿Por qué la libertad sexual de los hombres va a ser un criterio paradigmático? No, pues todo lo contrario. Claro, todo lo contrario. Es la sociedad que ha construido un ser humano, un hombre, que hace lo que le da realmente la gana. Es que nadie lo sanciona. Pero no hay sanción moral, no hay sanción religiosa, no hay sanción social. Entonces... Sí la hay. O sea, digamos, cada vez más, gracias a Dios. No, pero
los hombres O sea, que se si no, no jactan estaría usted aquí dirigiendo un programa, claro, ya, claro, vamos pero a los una hombres cosa. que se jactan de sus conquistas sexuales y todo, o sea, el hombre es conquistador, es muy bien visto, la mujer conquistadora es pésimamente Claro, es vista, exactamente lo contrario. son patrones de Pero es que, juzgamiento tan distintos para la misma conducta. Es que eso es lo que hay que cambiar la conducta. Yo En no veo cuanto- eso de parte de la iglesia, por ejemplo. Yo no veo una campaña de la iglesia, por ejemplo, que me encantaría sobre paternidad responsable. Pero sí la hay, ¿ah? O sea, digamos, no es una iglesia probablemente que sale en la televisión porque no existen los medios, pero me consta que en muchas partes hay una manera de empoderar a la mujer. Por favor, tantos comedores populares, tantos lugares en donde se reconoce que es la mujer la que lleva la batuta de la familia, de la localidad, de la región. O sea, yo sí creo que la iglesia tiene una participación mucho... Pero hay mensajes para los varones diciéndoles, oye, el hijo no es solo de la mujer, tú también eres responsable de ese hijo. Aliméntalo, cuídalo, Sí. participa en el hogar, ayuda a tu Sí. mujer. O sea, no veo una Bueno. política, un mensaje, No, sí. como lo veo de claro con los Ya. métodos anticonceptivos. Correcto, ya. O sea, Está bien. no lo veo Concedo igual. en que tendría que haber mucho más énfasis Mucho en más. esos aspectos, diríamos, culturales, Sí. que en esta otra tensión sobre la sexualidad, que en todo caso hay que reconocer que, si bien él es muy claro al respecto, Benedicto XVI ha tenido una percepción mucho más, diríamos, sensible a la valoración del cuerpo. O sea, hay ¿Ah, sí? textos, sí, por supuesto. O sea, eso es lo que y de la sexualidad. Ahora, eso me parece interesante, no lo conozco. por supuesto. Diríamos que no son textos que han sido bien marketeados, porque Ya, precisamente hay que tener en cuenta una cosa. O sea, la prensa ahora se ha vuelto como también a nivel global, Sí. ¿no? En países muy laicizados, en los que he tenido la oportunidad de estar, cualquier cosa que diga el Papa va a ser tergiversada o acomodada para la venta, ¿no es así? Y solo Y van se a- dejan una serie de cosas. El artículo de Vargallosa, por ejemplo, es muy respetuoso y muy claro, Muy claro. pero desafortunadamente uno no encuentra eso en la prensa. Entonces uno va a encontrar en prensa mucho más elementos de juicio respecto a la sexualidad y la moralidad, que en efecto está presente, que esos otros elementos del discurso espiritual y religioso de la iglesia que no se dicen. Y eso es una lástima, pero me Sí, consta sí, que, no que- se que dice. también la hay, ¿no? Y es una esta asociación con la sexualidad masculina es porque yo veo que detrás de la prohibición de los anticonceptivos lo que hay es un mensaje de decir no tengas relaciones sexuales. No tengas. Ni dentro del matrimonio, ni fuera del matrimonio, ni antes de casarte, ni después. O sea, tenlas con 5 veces en tu vida. Así que, No. porque, claro, porque la consecuencia para la mujer de una relación sexual es el hijo, es el embarazo. Diríamos que dentro de una posición bastante tradicional es eso. Pero yo creo que dentro de la iglesia también hay una valoración, y vuelvo a repetir, Ojalá me Benedicto gustaría XVI, conocer eso. claro, es una valoración bien importante del eros también, ¿no? Ah, sí, ¿no? Sí, es muy interesante eso. Ahora, ¿qué sucede? El asunto es que hemos llegado a una época de la historia en donde se ha hiper sensibilizado a la cultura a nivel de hiper erotizado. Hipersexualizado. Sexualizado, diría yo. Muy bien. Sexualizado, Entonces, grotescamente. Claro, entonces se piensa que la vida sexual tiene que ser un continuum de placer y de goce sin el elemento de relación, Claro. ¿no? Cuando estamos hablando de sexo no es coito, es relación sexual. ¿Y qué significa la relación? Relaciones De seres humanos. de seres humanos que se encuentran uno con otro para dar un sentido a esa relación. Entonces, con la pérdida de esa dimensión, se puede entender que la iglesia pueda asumir algunas posturas un poco dramáticas al respecto, ¿no? Pero sí yo creo que, si bien es cierto que no se trata de evadir la importancia de la sexualidad en la pareja, yo sí creo que es importante saber medirse uno mismo y saber entender sus propias pasiones y saber autorregularse. No, el ¿no? autocontrol es básico en todo, hasta para Fundamental. comer, para todo es fundamental. O Así sea, una es. persona que no se controla es un animal. Exactamente. Es la verdad. O sea, no Así ha sido es. socializada, es un animalito. Así Y es. hay muchos que pululan, ¿no? Desgraciadamente. Pero bueno, pasando a otra cosa, Juan, hoy empieza el cónclave. Ya empezó. Ya empezó. Ya hubo el primer humo negro. Ya. Bueno, ¿y qué pronósticos? Yo estoy apostando por el obispo de Milán. Bueno, en esta situación Que yo creo creo que es- que
Bueno, todos son más o menos de la misma línea. No, pero lo que he leído Eh, del Papa del África, que a los homosexuales hay que meterlos presos. Yo matizaría lo que dice la prensa para comenzar. Probablemente, Es decir, hay que probablemente. todo lo que dice la prensa primero, como Sí, pues, es tú verdad. sabes, hay que leer 4 o 5 periódicos para tener Sí, una idea sí, más o menos clara. sí. Igual en internet, o sea, hay que buscar bien en medios serios como para saber exactamente qué es lo que dijo. Pero ¿quién es? Bueno, lo que se está voceando ahora son estos dos cardenales, ¿no? El cardenal Scola de Milán El Scola y y, Scherer de Sao Paulo, ¿no? El de Sao Paulo. Pero yo creo que son estos vaticinios. En esta ocasión yo creo que la cosa no está tan clara como cuando Ratzinger fue Ratzinger. Pero ¿no? parece que también se inclinarían por un italiano, ¿no? Porque ya muchos años de papas extranjeros. Yo creo que el temor puede ser, el peligro puede ser, que al darse cuenta que la situación está tan tensa y tan, diríamos, Sí, bien caótica, difícil, ¿ah? digamos, o difícil, se necesita una mano dura, ¿no? Y alguien que ponga orden. Ahora que no escojan uno muy joven, porque si se equivocan les dura 30 años. ¿No? Uno Pues así con nomás. el precedente de ¿cómo se dice? De la abdicación también puede abdicar, es decir, ya. Puede brincar. Pero Lo- como dice Vargas Llosa acá, solo abandonan el poder absoluto con la facilidad con que él acaba de hacerlo, aquellas rarezas que en vez de codiciarlo lo desprecian. O sea, Esperemos bien raro. esperemos que todos tengan esa condición, ¿no? Bueno, y usted no puede hacer una apuesta. Yo creo que es muy difícil Muy ahora. difícil. Sí, yo creo que más probablemente va a durar varios días el cónclave, lo cual sería interesante. Pero el de Sao Paulo es un recontra conservador. La gente cree que es un progresista porque es Pero brasilero, pero claro, no, nada que no, ver. sí, Yo pero- prefiero el más moderno, me parece el italiano. Y yo no diría que es más moderno el uno que el otro. ¿Ah? Lo que pasa es que Scola tiene, digamos, sus distancias para con la curia actual, ¿no? Lo cual no significa que sea liberal necesariamente, no lo podría yo decir, ¿no? Pero yo creo que aquí hay que, como hombre de fe, yo creo que hay que esperar que el espíritu se manifieste. Pues, ¿no? A ver, pues Y espero vamos que a así ver. sea. Bueno, a ver cuándo vamos a tener nuevo papa y vamos a ver qué nos depara una nueva era, porque creo que lo que se viene, o más de lo mismo, con lo cual reventará el Vaticano en un momento u otro, porque creo que no resiste más, o un papa que de verdad cambie y ordene un poco la casa por dentro, que es por su propia sobrevivencia a lo que deben estar apostando los cardenales. Pero en fin, miraremos porque a mí me parece interesante todo este proceso. Muchas gracias, Juan. Gracias también por la Gracias. invitación. Entonces, muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.